Dios los bendiga. Damos gracias al Salvador por un día más que nos permite gozarnos en su gracia soberana. Nos permite rendirnos ante Él y poder ver el gozo de su gracia soberana en nuestras vidas. Me gozo también poder compartir de la palabra el día de hoy y poder de hablar este proverbio que tenemos para el día. Este proverbio de hoy es un proverbio bastante corto, pero que nos recuerda algo importante del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que nos enseña la moral y eso no está mal. El problema es si nos volvemos moralistas. Nos enseña una moral basada en los principios de la gracia del Señor y de la obediencia en Él. Eso nos lleva a que los proverbios nos muestran que sus mandamientos son perfectos y que sus palabras son llenas de vida para nuestras vidas. Nos lleva también a analizar que en ellos encontramos, por ejemplo, los dos proverbios principales que el Señor Jesucristo enseñó: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Hablaremos un poco de ese segundo mandamiento, amar a tu prójimo. Amar tiene demasiadas implicaciones, entre esas un sumo respeto que debemos tener sobre el próximo, que es algo que debe ser parte de la vida de nosotros. A veces nosotros hablamos de que amamos y que tenemos un corazón grande y amoroso que nos sirve para abordar y para amar a toda persona que se nos acerque a nuestro lado. Pero cuando vamos a la práctica sabemos que eso no funciona de esa manera. Tenemos serios problemas a la hora de amar al prójimo. A veces cuando el prójimo es un compañero de trabajo cansón, molestón o cosas por el estilo, nosotros llegamos a caer en el asunto de la burla y del asunto de escarnecer la vida de esa persona. Amar habla de respeto. Amar habla de ver las diferencias que tenemos con los otros y que las personas no deben reaccionar y no deben ser como yo soy. Ese es un gran problema que tiene el ser humano, que tenemos cada uno de nosotros. Quisiéramos que las personas se comportaran como nosotros nos comportáramos y si se comportan como nosotros lo hacemos, merecen nuestro respeto. Pero si tienen otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de hacer las cosas, podemos caer al problema de lo que el proverbio de hoy nos indica. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 34. La palabra del Señor dice así: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En otras versiones encontramos la palabra burladores y es la palabra que nosotros podemos mirar en nuestro día. La palabra escarnecer es aquella persona que se mofa o que se burla de una persona por ciertas cosas en su vida, porque tal vez no tiene mis habilidades, tal vez, por ejemplo, nos burlamos. A veces ha pasado que nosotros nos burlamos porque esa persona trata de hacer cosas y tal vez nosotros las hacemos mejores y nos burlamos y los escarnecemos por sus pocas habilidades. Fíjese que cuando hablamos en el asunto de los niños, por ejemplo, sucede mucho, ¿no? Ellos practican mucho lo que hoy conocemos como el bullying, que es el burlarse de los demás y no de guardarlos y protegerlos por sus diferencias que tienen cada uno de ellos. Eso es importante que nosotros podamos analizar. Como hijos de Dios, no está bien que nosotros nos burlemos de los demás. Ahora, tan solo que sea con permiso de la persona y que podamos tener una confianza con él y que sabemos que no va a producir ningún agravio. Pero a veces nosotros nos escarnecemos o nos burlamos de las personas. Aquí dice que también seremos burlados. Y ese es un asunto que a veces nos cuesta a nosotros. Muchos de nosotros hemos burlado o hemos escarnecido, hemos hablado mal de otro, pero nos molesta seriamente que hablen mal de nosotros o que se burlen de nosotros. Hay que tener un serio respeto a eso. Y eso nos invita el proverbio de hoy. En su primera línea nos enseña claramente que ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Él mostrará y colocará en vergüenza a aquel que se burla de los demás. Pero a los humildes, y dice, y a los humildes dará gracia. Y cuando habla de humildez ahí es aquellos que pueden valorar
el respeto hacia la otra persona, su diferencia, si es más bajo, si es más alto, si es más gordo, si es más flaco, y unas cuantas cosas que puede ser hasta el color de piel y otras cosas que a veces como cristianos no medimos nuestras palabras. Ahora, esos son los casos más comunes que nosotros conocemos. Pero en algún momento usted se ha burlado de otra persona por sus condiciones, porque de pronto le cuesta hablar, como en mi parte personal, me cuesta pronunciar algunas palabras, se ha burlado con un tono de escarnecer, de quitar el cuero, perdóneme la frase, de la otra persona. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, uno puede echar un chiste, puede hablar con la persona y poderle mostrar y hasta los dos hacer una pequeña mofa de su condición tal vez, pero con el respeto que la otra persona se merece. Eso lo debemos hacer en todos los aspectos. Si amamos verdaderamente al prójimo, lo cuidamos, lo valoramos y sobre todo respetamos en amor a los otros. Dios dará, a los humildes, a aquellas personas que pueden entender, eso le dará gracia. Eso no habla de gracia salvadora, pero sí habla de gracia, de que Dios se agrada precisamente de aquella persona que tiene esa condición de respeto hacia los demás. Eso hace un punto a favor a nosotros, eso nos muestra precisamente el alcance que tenemos. Esto debe ser llevado a la vida práctica, no es como lo digo en algunos otros proverbios. ¿Cómo lo llevas? No, es que esto debe ser parte de tu vida diaria. ¿Has respetado? ¿Respetamos? Hoy en este día, tú respetas a las otras personas, tienes ese cuidado con ellos de no ofenderlos, de no tratarlos mal. Dios da gracia a aquel que es humilde, que entiende, que valora, que cuida, que respeta, que enseña con amor a cada persona que lo necesita. El burlarse puede causar en la persona un gran problema y una gran dificultad en su vida. Entonces, un sumo cuidado a eso. Este es un asunto de moral, esto no es asunto si se pierde o se salva una persona. Y no trata mucho del asunto de pecado. Claro que si nosotros lo hacemos repetitivamente se convierte en un pecado en nuestras vidas, pero debemos tener cuidado cómo nosotros actuamos con los otros, cómo lo hacemos. Esto debe ser parte de tu vida práctica. Este proverbio, tómelo para ti el día a día, tómelo cada día de tu vida para que sea parte de ti, así como la palabra de Dios, el amar al prójimo, amar a Dios como a ti mismo, sea de respeto. En otras palabras podríamos decir, no le hagas mal a otra persona o mal que tú no deseas que te den a ti. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias, bendito Salvador, por tu obra maravillosa y tu gracia eterna y tu palabra viva y eficaz. Tú, oh Señor, permítanos llenarnos de ese gozo y de esa tranquilidad en su gracia soberana y en esas maravillas que has tenido para con nosotros. Gracias te doy, Señor. Bendecimos este momento y bendecimos la vida de cada uno de nosotros. Colocamos este proverbio en tu mano para que sea práctico en nuestras vidas. El cuidado al otro es de sumo interés para una persona que ama de verdad. Te adoramos, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracia en el Señor. Dios los bendiga grandemente y que tengan un resto de día en la bendición del Padre Celestial. Dios los guarde a todos.